¿Sí? Buenas tardes, ingeniera. Sí, se lo escuchan. Buenas tardes, Buenas muchachos. tardes. Buenas tardes. Ahorita acabo de iniciar la grabación, jóvenes, para que quede por aquellos estudiantes que no se puedan conectar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar y vamos a irnos a la plataforma, muchachos, y si ustedes van a la plataforma, van a notar que están habilitados unos ejercicios. Entonces, ok, entonces, siempre en unidad 2, y va a aparecer habilitado lo que es el ejercicio de amortización y ejercicio de funciones financieras. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio de funciones financieras, muchachos. ¿Ok? Entonces, vamos a descargar ese ejercicio. Y solo me confirman si ustedes también lo tienen descargado, jóvenes. Si lo visualizan. Sí, ingeniero. Bueno, muchachos, entonces, recapitulando un poco lo que estuvimos viendo el día jueves pasado, iniciamos a ver el tema de 3 funciones que son importantes para poder calcular el pago a capital, el pago a intereses y el pago como tal, ¿verdad? Entonces, hablábamos de 3 funciones que son importantes. Entonces, pero algo muy importante que tenemos que saber es que con estas funciones no necesariamente son las únicas que se pueden realizar. Es decir, puede ser que de repente no nos pidan, por ejemplo, el pago a capital, sino que nos pidan la tasa y nos den el resto de información. Entonces, en este caso, pues también tenemos que estar claros que vamos a utilizar algunas otras funciones que incluso las encontramos dentro de las funciones principales, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, tanto en pago a capital como a pago a intereses, se encuentra la función, y bueno, y también encontramos en pago, se encuentra la función valor actual y valor futuro, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que posiblemente en algún momento nos pidan algo que tengamos que o hacer un despeje o utilizar una función como tal. En este caso, como es directamente en la computadora, entonces vamos a utilizar las funciones para cada uno de ellos. Y los ejercicios, en total son 5 ejercicios que tenemos acá. Y en el primero, por ejemplo, nos piden que cuál es la cuota mensual de un préstamo otorgado a una tasa de interés anual del 13%, 3 años de pago y un monto de 90,000. Entonces, algo bien importante es que aquí nos dicen cuál es la cuota mensual de un préstamo. De las funciones que nosotros ya hemos visto, muchachos, ¿qué funciones utilizarían ustedes? ¿O cuál creen ustedes que deberíamos de ser la función a utilizar si lo que nos están pidiendo es la cuota mensual de un préstamo? Y recordemos que la cuota va integrada tanto por el pago a capital como el pago a intereses. Entonces, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿Cuál se les ocurre, muchachos? La función pago. Correcto. Esa sería la función que deberíamos usar. Entonces, vamos a poner el signo de igual y vamos a poner la función pago. Muy bien. Exacto. Esa es la función que nosotros debemos utilizar, la función pago. Solamente déjenme... Creo que aquí se ve mejor. ¿Ok? Entonces vamos... Dígame. En inglés, ¿cómo se escribe la función pago?
Ahorita. Creo que es IPM, pero déjeme, permítame. Y ahorita ya confirmo. IPMT. A ver, permítame, ya confirmo. No, para pago es PMT. PMT para pago. P de papá, M de mamá y T de tomate. Esta es la función pago en inglés. No sé si funcionó. Sí. Ok. Y a función pago INT sería I de papá. Perdón, I de papá. Dios mío, disculpen muchachos. I de iglesia, P de papá, M de mamá y T de tomate. IPMT. Esa sería, esa es para pago INT. ¿Qué es el pago de intereses? Es el pago de intereses, correcto. Uh-huh. ¿Y el pago a capital? Pago PRIN, que sería pago a capital. Voy a utilizar, permítame. La función que va a utilizar para pago a capital es PP, P de papá, otra P de papá, M de mamá y T de tomate. PPMT. Listo. Ok. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Bueno, la tasa. Entonces, fíjense bien, acá es muy importante saber dos cosas. Primero, los intereses nos lo están dando anual y el tiempo también nos lo están dando anual. Entonces, pero las cuotas nos la están pidiendo mensual. Entonces, acá lo primero es que la tasa, que sería el 13%, que sería el 13%, lo vamos a dividir, ¿verdad? Porque tenemos que convertir la tasa que ya tenemos en años, ya tenemos que convertir a meses, entonces ya vamos a dividir entre 12, ¿ok? Y luego de eso, muchachos, tenemos NPER, que es el tiempo. Entonces ponemos el número 3, porque nos dice que son 3 años, por 12, ¿verdad? Esto es para convertir tanto la tasa como el tiempo en meses, porque ellos tenemos en años. Y luego tenemos el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? Pues serían esos 90,000, ¿sí? Recordemos que el valor actual viene a ser el monto de nuestro préstamo o en algunos casos no es un préstamo, sino que es una inversión, ¿verdad? Entonces va a ser dependiendo de lo que nos estén diciendo, ¿verdad? Pero cuando generalmente estamos viendo ya parte de las tablas de amortizaciones, está orientado a lo de que son los préstamos. Entonces, en este caso, el monto inicial viene a ser nuestro valor actual. Y valor futuro no lo conocemos, así que solamente ponemos punto y coma o coma según sea el caso. Y acá es bien importante porque tenemos que identificar si el préstamo nos dice si es al inicio o es al final. Cuando la información no nos dice si es al inicio o al final, vamos a asumir que es al final. Entonces, por eso en este caso que nos dice cuál es la cuota mensual de un préstamo otorgado a una tasa de interés anual del 13%, 3 años de pago y un monto de 90,000, como no nos está diciendo, entonces vamos a poner de una vez 0, ¿ok? Y cerramos paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué pongo el 0? Porque no nos dice si es al inicio o al final. Entonces asumimos que es al final, ¿ok? Entonces este sería el valor que nos da en el caso de un monto como tal. Entonces aquí cuando nos dice cuál es la cuota mensual del préstamo, entonces tendríamos que responder que la cuota mensual de préstamo es de, y poner cuánto es.
que en este caso sería 3.032.46. ¿Ok? Esta parte es bien importante, muchachos, bastante importante que nosotros pues yo respondamos, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que nos están pidiendo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta con este ejercicio. Todo claro. Muy bien. Para el segundo, muchachos, nos dice cuánto debe solicitarse de financiamiento para una inversión de un nuevo negocio si se pagan cuotas mensuales de 15,000 a inicio del periodo, a una tasa de interés de 5% mensual y un plazo de 10 años. Entonces, miren, acá nos está pidiendo cuánto debe, acá nos dice, bueno, cuánto debemos solicitar de financiamiento, ¿ok? Para una inversión de un nuevo negocio. Si se paga cuotas mensuales de 15,000. Entonces, acá tenemos un escenario que diríamos nosotros, ok, pero aquí está nuevo, esto no lo hemos visto, ¿verdad? Pero realmente sí lo hemos visto. Si ustedes se detienen un poquito más a analizar, nos dice cuánto debemos solicitar de financiamiento. Por lo tanto, debemos de sacar el valor actual, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner valor actual. ¿Y cuál es nuestra tasa? Pues nuestra tasa nos dice que es al 5%, pero nos dice que es mensual. Ok, entonces vamos a poner 5%. Ok. Y luego NPER, ¿a cuánto tiempo está? Nos dice que es a 10 años. Pero si ustedes se fijan, y aquí es donde yo quiero que analicemos un poquito, nos dice que los pagos son mensuales. Entonces, como ya tenemos los pagos mensuales y a tasa de interés mensual, entonces, ¿qué deberíamos de hacer con el año, muchachos? Convertirlo a mes, ¿verdad? Pasarlo a meses. Por 12. Correcto. Y vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer eso que convertir y lo que es a tasa y los pagos a meses, ¿ok? Perdón, a años. Entonces, por eso, lo único que convertimos, que es lo que tenemos en años, sería el plazo. Muy bien, chicos. Entonces, miren, acá ya tenemos nuestra tasa, tenemos NPER y necesitamos pago, ¿verdad? Porque aquí sí ya tenemos información de pago. Bueno, no es que necesitamos, sino que tenemos información de pago. Y nos dice que son 15,000. Y los pagos, como es un dinero que sale de nuestra bolsa, debería de ir en negativo. ¿Ok? Entonces aquí serían 15,000. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos 15,000. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos los 15,000. Luego nos dice, ese sería nuestro pago, va en negativo. Valor futuro no lo conocemos. ¿Ok? Entonces, solamente ponemos punto y coma o coma según sea el caso. Y aquí sí nos dice cuándo es que se pagan. Nos dice que se pagan al inicio de cada periodo. Entonces, si es al inicio, ¿qué deberíamos de poner acá, muchachos? No. 1, correcto. Entonces, nuestra fórmula queda de esta manera. Yo quiero que se fijen en algo referente a la fórmula. Es más, voy a ponerlo de esta forma. Quiero que se fijen en algo. Yo los valores no les pongo ni símbolos ni nada, ¿ok? Esto es muy importante. Únicamente ponemos punto si fuera necesario. Por ejemplo, si nos dijeran 15,000.20 o 15,000.80, entonces ahí sí nosotros tenemos que poner un punto, pero de lo contrario no, ¿ok? Y entonces esa parte es muy importante que ya tengamos en cuenta. Entonces, aquí donde nos dice cuánto debe solicitarse de financiamiento para una inversión de un nuevo negocio, entonces aquí debemos de poner que se debe de solicitar y a cantidad de
314.097.19, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, muchachos, pues darle respuesta a lo que nos están pidiendo. Verificar también la moneda, ¿verdad? Eso también es fundamental, ¿verdad? Porque si nos están pidiendo en empiras, pues obviamente tenemos que hacer la búsqueda tenemos que hacer el cálculo pues para moneda en empiras, pero si fuera en dólares, pues tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? O en euros, pues tenemos que tener el cuidado de poner la moneda correcta, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Jóvenes? Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Bueno, chicos, hacemos el siguiente. El número 3. En el número 3 nos dice que cuántos periodos se deben de pagar por un préstamo de 120,000 empiras a una tasa de 10% anual y efectuando pagos de 15,000 mensual. Entonces, miren que aquí está bien interesante esto, porque aquí no nos están pidiendo, monto, no nos están pidiendo tampoco cuánto es lo que se pagaría de capital o cuánto vamos a pagar de intereses o el pago como tal, porque ya nos lo está dando, ¿verdad? Sino que aquí lo que nos está pidiendo es el tiempo. Entonces, en este caso nos están pidiendo NPER. Recordemos que periodo, tiempo o N, ¿verdad? Porque cuando nos toca hacer el cálculo manual, pues la variable N es generalmente la que utilizamos para representar el tiempo. Entonces, en este caso, cuando nos dice cuántos periodos se deben de pagar por un préstamo, aquí sí, jóvenes, tenemos que utilizar NPER. Y abrimos paréntesis. No sé si hasta aquí vamos, chicos. Y aquí, con NPER, chicos, pues vamos a utilizar lo que ya nos están dando. ¿Qué nos están pidiendo acá? Pues bueno, nos están pidiendo ya tasa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya tasa, ¿a cuánto tiempo nos lo están diciendo? Pues ya tasa nos lo están diciendo que va a ser, en este caso, a 10% anual. Entonces vamos a poner el 10%. Miren, esta parte de porcentaje es bien importante. Si yo no la convierto a decimal, es decir, poner yo 0.10, yo tengo que poner por fuerza el porcentaje, ¿sí? No me puedo olvidar del símbolo de porcentaje, ¿ok? Y luego me dice que acá nos dice que los pagos los están efectuando 15,000 mensual. Entonces acá, muchachos, como lo tenemos anual, fíjense bien, y los pagos nos lo están dando mensual, entonces nosotros acá deberíamos de convertir y a tasa a mes. ¿Ok? Entonces, o convertir y lo que es y los pagos mensuales a anuales. ¿Ok? Lo que pasa que aquí, muchachos, aquí hay que medir realmente el orden de importancia. Si nosotros venimos y convertimos los pagos que están mensuales a año, entonces obviamente el monto va a salir un poquito mayor, ¿verdad? En cuanto al monto a pagar. Entonces, aquí lo recomendable es que, bueno, si nuestros pagos están mensuales, entonces pasaremos el resto a mes, ¿verdad? Entonces, a menos, jóvenes, que tanto haya tasa como NPER estén anual. Si ya tasa como NPER están anual, entonces ahí sí nos conviene más convertir los pagos a año, ¿ok? Pero eso va a depender realmente de qué información tengamos. En este caso, si se fijan, estamos 1 a 1, ¿verdad? Porque tenemos que la tasa está
anual, pero los pagos están mensuales, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a tomar la decisión de convertir mi tasa a mes, yo divido entre 12, y el pago yo voy a poner en negativo. Y acá quiero que veamos una cosa. Miren, yo voy a poner así, menos 15,000. Y el valor actual, que serían 120,000. ¿Ok? Y el tipo, bueno, valor futuro no lo conocemos, pero el tipo, pues nos dice que cuántos periodos se deben pagar por un préstamo, una tasa de 10% anual y efectuando pagos de 15,000 mensual. Entonces aquí no nos están diciendo y vamos a poner 0. Acá, muchachos, nos da esta respuesta. ¿Ok? Y acá sí tenemos que tener un poquito de cuidado en qué hacemos. Si el tiempo generalmente lo dejamos en enteros, generalmente, pero también puede quedar en decimal. Pero si queda en decimal, pues lo podríamos dejar que sea a un decimal, ¿verdad? No a 2, sino que a 1. Entonces, en este caso, ¿cuántos meses serían? Entonces, aquí la respuesta que nos dice cuántos periodos se deben pagar por un préstamo, entonces vamos a poner que se debe pagar el préstamo en 8.3 meses. O mejor dicho, de otra manera, sería en 8 meses, ¿verdad? Porque 8.3, pues, podría ser 8 meses, 3 días, ¿verdad? Pero bueno, ahí generalmente cuando no se puede redondear, ¿verdad? Y dependiendo de cómo estemos planteando la respuesta, pues lo podemos dejar con un dígito después del punto. 1 o 2 dígitos como máximo. No sé si hasta aquí estamos claros, jóvenes. Esta parte. Sí, está claro. Muy bien. Vamos con el número 4, muchachos. El número 4 nos dice que cuánto se obtendría a futuro si se invierten 80,000 durante 15 años a un interés de 2.5% anual. Entonces, acá nos están pidiendo el valor futuro, porque nos dice cuánto se obtendría a futuro. Es decir, que si ahorita nos dice, bueno, inviertan 80,000 y esperen 15 años, vamos a saber cuánto vamos a obtener después de ese tiempo con esa inversión que hemos hecho. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto obtendríamos? Entonces, para eso, pues vamos a utilizar la fórmula de BF, que sería valor futuro. Recuerden que tanto acá, muchachos, BF es en español, pero en inglés debe de aparecer a ustedes como, ¿qué yo voy a decir? Y les aparece, si no me equivoco, creo que como PB, algo así, FB. Valor futuro en inglés, en vez de BF sería FB. Y en español, perdón, y valor presente, que tenemos nosotros, que es el valor actual sería PB. ¿Ok? P de papá y B de vaca. PB. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Igual, si ustedes ponen la fórmula, por ejemplo, de pago INT o pago PRIN, ahí también les aparece cómo les aparece las funciones en inglés, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces en este caso, ¿cuál sería nuestra tasa? Ojo, pero si ponen pago PRIN en inglés, ¿verdad? O pago INT en inglés, no lo van a poner en español porque no le va a funcionar si está en inglés.
¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos pide ya tasa nos dice que es al 2.5 anual. 2.5%. No nos olvidemos porcentaje a menos que lo convirtamos, ¿ok? Y ¿cómo lo convertimos? En caso de que alguien no se acuerde un poco cómo se convierte, igual, si fuera 2.5, esto lo vamos a dividir entre 100 y esto es lo que sería en decimal 0.025, ¿verdad? Eso es lo que sería. Entonces, acá tenemos, NPER, que en este caso, ¿cuánto sería NPER? Pues NPER nos dice que son 15 años. Entonces vamos a poner los 15. Y pago, acá no nos da pago, entonces únicamente ponemos punto y coma o coma como sea el caso. El valor actual, muchachos, aquí es bien importante, nos dice que es una inversión y las inversiones también van en negativo porque es un valor que sale de nuestra bolsa, entonces sería menos 80,000, ¿verdad? Porque es un dinero que sale de nuestra bolsa. Y luego nos dice que no nos dice si la inversión se va a hacer al inicio o al final en cuanto a lo que son los pagos, entonces vamos a asumir que es al final. Recordemos, jóvenes, asumimos cuando no nos dice nada, pero si nos llega a decir algo, no podemos asumir, sino que tenemos que colocar lo que nos están diciendo. ¿Ok? Entonces, después de 15 años, muchachos, ¿cuánto se obtendría por una inversión de 80,000? Entonces, obtendríamos serían 115,863.85 lempiras. ¿Ok? Eso sería lo que nosotros obtendríamos después de 15 años. Después de 15 años, eso sería lo que se obtendría. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniera. Ok, muy bien, chicos. Bueno, hagamos este último. Nos dice, ¿cuánto se pagaría de interés en la cuota 60? Si se prestan 80,000 a 10 años a un interés de 1.5% anual. Entonces, acá, muchachos, nos dice cuánto se pagaría de interés. ¿Ok? Y acá les pregunto yo a ustedes, ¿qué fórmula utilizarían a ustedes si lo que les están pidiendo es el pago a intereses? Vamos a ver, muchachos. Bueno, utilizaríamos pago INT, ¿verdad? PMT sería. Correcto. Ajá, en inglés, muy bien. Vamos a utilizar el pago INT en español, chicos. Sí, estamos trabajando con la función en español. Si no, pues ya tendríamos que utilizar el IPMT en inglés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nos dice la tasa. ¿Cuánto sería nuestra tasa? Nos dice que es de 1.5%. 1.5%, ¿ok? Y nos dice que después de la tasa, pues, nos dice el periodo. Aquí nos dice que en la cuota 60. Acá, muchachos, hay que ser bien inteligentes en algo. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si es en la cuota 60, no podría ser que lo dejemos en años, porque no nos están diciendo que son 60 años, ¿correcto? Entonces, acá tenemos que venir y hacer las conversiones. Por ejemplo, si yo a 10 yo paso a semestre, me dan 20. Tampoco podrían ser semestres. Si yo 10 yo paso a trimestre, tampoco podrían ser trimestres. Si yo 10 años yo convierto en meses, ahí sí, porque son 120 meses. Y me están pidiendo en el periodo 60, entonces sí se contiene. Entonces acá sería
el periodo 60, pero ¿qué pasaría con, qué pasaría con YATASA? Pues que tendríamos que convertir YATASA, ¿verdad? Esta ya vamos a dividir entre 12, ¿ok? Luego tenemos el periodo y posteriormente NPER. ¿Cuál sería NPER? Ok, NPER tenemos que son 10 años, entonces ponemos los 10 años y vamos a convertir a meses, por 12, ¿ok? Y luego tenemos el valor actual, que son los 80,000. Si ustedes se fijan, no estoy poniendo ni símbolo, ni coma, ni punto, solamente así, escrito de esta manera, 80,000. Valor futuro no lo conozco. Y acá tenemos que revisar siempre qué nos están pidiendo. No nos dicen si es al inicio o al final. Por lo tanto, vamos a asumir que es al final y ponemos 0. ¿Ok? Y luego cerramos paréntesis. Entonces, referente a la pregunta que nos están haciendo, que cuánto pagaríamos de interés en la cuota 60, entonces se pagaría de interés en la cuota 60 y a cantidad de 52.70 lempiras. ¿Ok? Entonces, básicamente esa sería la respuesta a lo que nos están preguntando en este caso, ¿verdad? Esa sería cuánto tendríamos que pagar en el caso de si estuviéramos bajo ese escenario. No sé si está claro, muchachos, ahí. Sí está claro, ingeniero. Ok. Bueno, muchachos, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, porque tampoco quiero quitar esto. Todavía tenemos un chancecito más. Hay un ejercicio que se llama ejercicio de amortización. Cuando ustedes lo descarguen, ese ejercicio se parece mucho al ejercicio de depreciación. Y acá, básicamente, les está pidiendo que hagan un cálculo. Acá es un error, porque acá les dice que hagan botones de acciones, pero de opciones, pero utilizando ya depreciación anual y semestral. En este caso no sería depreciación, sino que sería amortización, ¿verdad? Solamente para que lo tengan en cuenta. Y recordemos qué es lo que tenemos que hacer primero que nada con esto. Bueno, poner los botones, ¿sí? Los botones, si no tenemos la viñeta de programador, pues tendríamos que habilitarlo en la barra de acceso rápido, ¿sí? ¿Verdad? Tendríamos que irnos a la opción de más comandos y bueno, y ahí buscar, en este caso, ya pestaña de programador o pestaña de desarrollador o developer, no sé cómo les aparece a ustedes. Y según el equipo con el que estén trabajando, pues entonces ahí seleccionan la opción, ¿verdad? En algunos casos les aparece como control de formularios. Si están trabajando con una computadora Mac, pues les va a aparecer como en mi caso, ¿verdad? Que solo aparece el botón, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, verificar que si no tienen programador y a pestaña de programador, pues tienen que poner la opción. Y crear los botones. El primer botón, y dice a ustedes que lo van a usar para la amortización anual. Y el segundo, vamos a copiarlo. Esto yo voy a subir un poquito más acá. Y el segundo va a ser para la amortización semestral. Ok, entonces acá vamos a poner así. Muy bien. Y luego de eso, ¿qué hacíamos? Una vez que ponemos los botones, estos botones tenemos que vincularlos con una celda de manera que nos muestre nuestro indicador, ¿verdad? Nuestro banderín para saber cuál es la opción en la que estamos posicionados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Clic derecho sobre mi primer botón, me voy a la opción de formato de control y acá en control voy a vincular la celda con una celda que esté
básicamente desocupada, pero que yo sepa que no voy a tener alteraciones con esa celda, ¿verdad? Entonces, acá, antes de hacer eso, muchachos, y miren algo acá, antes de hacer eso, yo tengo que agregar una celda más, porque tengo el periodo, el pago a capital, pago intereses, el pago, pero no tengo el saldo. Entonces, voy a poner el saldo antes de hacer el vínculo. Entonces, una vez que ya lo hice, voy a irme a formato de control y hoy sí, voy a vincular, en este caso lo voy a vincular con K10, ¿ok? Y ya me aparece el número 1, ¿ok? Si yo selecciono el otro, el semestral, me aparece el 2. Y así sucesivamente. Aquí tengo anual y aquí semestral. Una vez que tengo eso, muchachos, yo voy a comenzar a hacer lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, si nos lo están pidiendo, y acá algo bien importante es que sabemos que tenemos que hacer el cálculo de amortización tanto para anual como semestral. Y si nos dicen que tomemos en cuenta que, bueno, que los pagos, bueno, en este caso son anuales y que se van a hacer al final de cada periodo, ¿verdad? De cada año. Entonces, acá nosotros decimos, bueno, son 8 años, pues deberían de ser 8 periodos. Pero como también nos lo están pidiendo semestral, entonces aquí sí es importante hacer la conversión de 8 por 2 y decimos que son 16 periodos. Entonces aquí vamos a poner de 0 y 1 y vamos a llegar hasta el periodo 16. Es decir, ya lo vamos a dejar listo hasta el periodo 16, muchachos. Muy bien. Hasta aquí vamos, jóvenes. Sí, Bueno, entonces, chicos, ¿cuál sería nuestro saldo en el periodo 0? Nuestro saldo en el periodo 0 es nuestro monto, ¿sí? Nos dice que el monto del préstamo es de 400,000. Entonces, seleccionamos y ahí está. ¿Ok? Y entonces, bueno, nos dice que vamos a construir la tabla, pero de acuerdo a estos botoncitos. Entonces, para eso, muchachos, pues vamos a utilizar la función sí. En este caso está fácil porque solo tenemos dos opciones. O es verdadero, es decir, o es anual o es falso, es semestral. Entonces, no vamos a tener que utilizar los sí anidados. Pero sí vamos a poner, bueno, la función sí. Nuestra prueba lógica que sería K10 en mi caso, porque esa fue la que yo seleccioné. Y ojo con esto, chicos, estas celdas sí las debemos de fijar, ¿verdad? Entonces vamos a fijar nuestras celdas y vamos a poner que si K10 es igual a 1, ¿verdad? Si esa condición se cumple, entonces el cálculo lo vamos a hacer anual para pago PRIN. Entonces vamos a utilizar la fórmula pago PRIN, si estuviéramos en español, si estuviéramos en inglés, pues ya la fórmula que les dije, muchachos, y vamos a comenzar a seleccionar cada uno de los ítems, ¿verdad? Entonces, como los datos están anuales, si ustedes se fijan, aquí tenemos el interés anual y el plazo anual, pues ahí no tendríamos que convertir nada, más que ir seleccionando según lo que nos están pidiendo. Lo primero es la tasa, lo selecciono y yo voy a fijar. Luego me dicen el periodo, voy a seleccionar periodo y recordemos que el periodo es el único que nosotros por ningún motivo podemos fijarlo, ¿verdad? Porque el periodo va a ir cambiando. Luego tenemos NPER, que sería el tiempo, que ese también lo vamos a fijar. Tenemos el valor actual, que en este caso es nuestro monto, que lo vamos a fijar. Valor futuro, chicos, no lo conocemos, así que lo dejamos como está así. Y acá pues tenemos dos opciones, 0, final del periodo, 1, inicio del periodo. En este caso pues vamos a poner 0. ¿Ok? ¿Por qué 0? Porque aquí sí ya nos están diciendo que se hace el final de cada año, ¿verdad? Si no nos dijeran, pues siempre sería 0, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver esta parte. ¿Ok? Recuerden que aquí yo no hago ninguna conversión. ¿Por qué? Porque yo tengo en año. Ahora bien, y a fórmula como tal, eso es si fuera verdadero. Es decir, si
K10 es igual a 1, quiere decir que para mí es anual, por lo tanto ya hice para anual. Pero ¿qué pasa si es igual a 2? Si es 2. Entonces, ¿qué pasa si fuera falso? Si fuera falso es que es 2. Entonces, en este caso, si fuera 2, sería el pago semestral. Por lo tanto, es exactamente esta misma fórmula, así que ya voy a copiar todo, pero tengo que hacer algunas conversiones, como cuáles. Por ejemplo, mi tasa está en años, tengo que dividirla entre 2 para que sea semestre. NPER está en año, tengo que multiplicarlo por 2 para que se convierta a semestre. ¿Ok? Una vez que hago esto, solamente cierro mi sí, porque recordemos que abrimos para un sí, tenemos que cerrarlo. ¿Ok? Y listo, ya lo tenemos. Si ustedes se fijan, muchachos, porque esta parte sí es importante que lo tengamos claro, no hicimos nada más que copiar y pegar lo que ya teníamos hecho, porque ya estaba hecho, o sea, podíamos volver a hacer otra vez, ¿verdad? Pero en este caso, pues yo no lo volví a hacer, sino que lo único que hice fue copiarlo, ¿verdad? Y yo pegué. Obviamente, tengo que hacer la conversión para saber si está correcto. Y acá, muchachos, pues miren, vamos a hacer una autosuma para ver si está bien. Y en el caso de semestres, pues está bien, no me da los 400,000. Vamos a ver anual. En el caso de anual, muchachos, obviamente aquí ya me va a dar null, ¿verdad? A partir del periodo 9, miren, ya me da null, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿es un error? No, no es un error. Lo que sucede es que acuérdense que semestral, si no llega hasta los 16 semestres, pero anual nos va a llegar hasta el 8º año, ¿sí? Si yo selecciono esto y me voy a mi barrita de estado, que aquí abajo está, me aparecen los 400,000. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Con esta parte? Chicos. Sí, ingeniero. Y antes de continuar, sí voy a poner todo el formato. Voy a convertir todo el formato ya de una vez para no estar convirtiéndolo por parte. Y lo voy a poner en formato de celdas y voy a poner, por ejemplo, en este caso número, 2 decimales. ¿Ok? Para que ya me aparezca de esta manera. ¿Ok? Entonces, de esta manera me va a aparecer. Ahora, pago de interés, chicos, igual. ¿Qué fórmula vamos a usar? Y la misma. Y la función sí. Vamos a utilizar nuestra prueba, que sería K10. Y lo vamos a fijar con función F4. En mi caso, si estamos trabajando con una portátil, si no solo F4. Y esto lo vamos a poner que si es igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que es anual. Por lo tanto, el pago INT va a ser todo el cálculo anual. Seleccionamos la tasa, como ya está en año, no la convertimos, solo fijamos. Luego el periodo, seleccionamos el periodo, a partir del periodo 1, este no lo fijamos. Luego tenemos NPER, que sería el tiempo, el cual sí lo vamos a fijar. Tenemos el valor actual, que es el monto, también lo vamos a fijar. Valor futuro no lo conocemos y el tipo sería 0. Esto es si fuera verdadero, es decir, si la fórmula se cumple, si K10 es igual a 1. Pero ¿qué pasa si es falso? Pues si es falso, debería de ser semestral. Entonces, lo único que yo voy a hacer es, o una de dos, o escribo otra vez la fórmula, o simple y sencillamente ya copio, pero voy convirtiendo. En este caso, la tasa ya voy a dividir entre 2 y NPER yo voy a multiplicar por 2. Aquí, muchachos, hay que tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos eso que estoy haciendo yo ahorita, sí tenemos que tener el cuidado, jóvenes, de revisar bien la fórmula para que no tengamos problemas, ¿verdad? Porque de repente tal vez pusimos o fijamos donde no era o hicimos la conversión donde no era
Y eso sucede generalmente cuando copiamos ya fórmula, ¿verdad? Y no ya volvemos a escribir. De repente cuando ya escribimos, pues es más fácil que nos demos cuenta si hay algún error. Pero cuando no es más difícil, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos todo hacia abajo, ¿ok? Y ya lo tenemos. Entonces, si hoy le doy anual, de igual manera, me llega hasta el periodo 8. Si doy semestral, pues me llega hasta el periodo 16, ¿ok? Hasta aquí vamos, chicos. Todo bien, ingeniero. Estoy entendiendo. Muy bien. Entonces, muchachos, el pago. Miren, muchos lo que hacen con el pago es, dicen, bueno, sumo el pago a capital más pago de interés y ahí me va a salir el pago, ¿verdad? Pero en este caso, muchachos, yo siempre les recomiendo utilicen la fórmula que les están pidiendo. En este caso, igual, vamos a poner un sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la validación. Y bueno, si ponemos que si K10, ¿verdad? Que yo ya sé que K10 es donde tengo mi variable. Si K10 es igual a 1, si esto es verdad, entonces voy a utilizar la función pago, pero anual. ¿Y qué voy a poner? Bueno, voy a poner ya tasa, que sería esta tasa. Ya voy a fijar, más no voy a hacer conversión porque ya está anual. NPER, igual yo voy a fijar. Valor actual, que sería el monto, también lo vamos a fijar. Valor futuro no lo conocemos, por lo tanto lo dejamos como está. Y ponemos al final en tipo 0 porque nos dice que es al final del periodo. Esto es en caso de que fuera anual, es decir, que fuera igual a 1. Pero si no, entonces, si fuera falso, perdón. Creo que no se me va, no se me retrocedió. Bueno. Entonces aquí sí, otra vez. Si K10 es igual a 1, si es así, entonces calculamos el pago y vamos a calcular para la tasa, para NPER. Creo que se me frizó la pantalla en general, no puedo ver lo que estaba poniendo ahorita. No sé si es solo a mí. No he hecho nada más, chicos, pero voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para ver si soy yo. Permítanme. Creo que solo es el compañero, porque Solo es el compañero, creo, bien. porque yo sí lo puedo ver los cambios que está haciendo. Ah, ok. Bueno, por cualquier cosa ahorita dejé de compartir y ahorita volví a compartir. No sé si pueden ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Más, chicos? No vaya a ser que ahora los demás no me vean. Los demás pueden ver también. Sí, todo bien. Sí, ingeniero, todo bien. Muy bien, excelente. Entonces, ya decía, bueno, muchachos, esto es, si K10 es igual a 1, entonces se hace el cálculo anual. Pero, ¿qué pasa si es mensual? Perdón, semestral. Pues si es semestral, muchachos, si es semestral, pues entonces ahí tendríamos que copiar nuevamente la fórmula de pago o ustedes ya vuelven a escribir ahí como ustedes decidan, pero hacer la conversión. Y la tasa sería dividida entre 2 y NPER y lo multiplicaríamos por 2. ¿Ok? Y no nos olvidemos de cerrar nuestro sí, ¿verdad? Porque eso pasa también. Si no cerramos nuestro sí, es problema. ¿Ok? Y enter. Entonces, chicos, acá igual copiamos y aquí pues hay un error, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el error que hay acá? Pues miren el error que tenemos acá. Hasta lo voy a poner así en grande para que ustedes lo vean.
El error que tenemos acá es el siguiente, que no tenemos fijo el valor actual, miren. Entonces, lo vamos a fijar. Acá tampoco tenemos fijo el valor, obviamente, porque lo copiamos, ¿verdad? Entonces, eso sucede también. O sea, el error se replica y los demás. Miren. Entonces, por ejemplo, si fuera semestral, y la tasa sería de 43.756.46 semestral. Y si fuera anual, pues sería de 89.140.04. Quiero que noten algo, muchachos. Miren que acá me abarca el resto de periodos, pero realmente no hay problema. En el pago sí no hay problema si les abarca el resto del periodo, porque recuerden que al final, pues el pago va a terminar hasta aquí, hasta donde llegue su saldo a cero, ¿verdad? Y el saldo a cero llega hasta el octavo mes. Entonces no importa si aquí tiene igual el cálculo, ¿verdad? Eso se los aclaro para que digan, ingeniera, porque aquí me aparece así y acá me aparece con número, ¿verdad? Entonces, ustedes no se preocupen porque acuérdense que en este caso sí, el cálculo va para todo. O sea, el pago es igual todos los periodos. Por esa razón, aún finalizando el periodo, el noveno, no me da un error, sino que me lo sigue calculando. ¿Ok? Y acá, muchachos, el saldo, ¿cómo lo sacamos? Pues sería el saldo más el pago a capital. ¿Por qué más y no menos? Por la ley de los signos, muchachos. Si nosotros pusiéramos menos, y ya tenemos un menos, entonces al final haría el efecto contrario, sería una suma, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita es más menos, entonces me da menos, ¿ok? Y copiamos. Entonces, mi saldo anual en el periodo 8 es 0, ahí lo tenemos, y semestral, pues hasta el periodo 16 va a ser 0. Yo siempre les digo, esto no ya garantiza que está bueno el ejercicio, porque si la conversión ya hicieron mal, muchachos, posiblemente todo lo hicieron bien, pero el momento de convertir no era semestral, sino trimestral, y va a salir bien, pero igual está mal el ejercicio, ¿verdad? Porque la conversión fue errónea. Entonces, ese cuidado sí lo tenemos que hacer. Sin embargo, es un buen indicador que nos dé 0 en nuestro saldo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí. Me disculpo si fui muy rápido. No sé si hay dudas hasta acá. Básicamente eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy, para que ustedes lo puedan practicar en sus casas. Igual la grabación, una vez que finalizamos, la grabación ya queda lista. Sí, Edgar, dígame. Ingeniero, no sé si va a explicar el último ejercicio de la actividad 7, el que le había comentado por WhatsApp. Ah, ese yo expliqué en la grabación En que... el video. Sí, en el video que ya subí el día el miércoles, el día que antes que retomáramos que se encuentra, ya voy a explicar dónde está. Sí se los expliqué, pero se los dejé explicados en ese video. Sí, casi al final del video lo explican. Sí, usted entra al portal igual y ahí usted va a ver videoconferencia de ejercicio práctico BABF. Entonces ya casi al final está la aplicación de este ejercicio que usted me preguntó de actividad 7. Listo. Si de igual manera el día de mañana usted no le quedó de todo claro con el video, no se preocupe, solo me pregunta y yo lo explico con gusto. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Bueno, chicos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por mi parte, todo claro, ingeniero. Ah, sí, le quería hacer una pregunta. El miércoles sería el examen, ¿verdad? Sí, chicos, el miércoles sería el examen para ustedes. Y lo único que en el caso de ustedes, yo más seguro es que el examen va a ser virtual, pero todavía no está definido si va a ser durante el horario o sea, sí va a ser durante el horario de la clase, obviamente, ¿verdad? Pero sí va a ser virtual. Más que todo porque hay algunos cálculos que se van a manejar por medio de
se van a manejar por medio de la computadora, muchachos. Algunas fórmulas que directamente ya vamos a hacer en Excel. Hay otras que ya van a ser manual. Entonces, para el día de examen sí tienen que tener siempre un cuaderno, su lápiz y la calculadora, porque sí van a ocuparlo. Pero va a haber como que creería que va a ser un poquito híbrido en este caso, ¿verdad? Porque sí van a haber ejercicios tanto que ellos van a realizar de forma directa en Excel y otros que ellos van a realizar manual. No sé si me di a entender, jóvenes. ¿Chicos? Sí, se entendió, ingeniero. Ok. Bueno, muchachos, yo no les quito más su tiempo. Agradecer a todos ustedes por haberse conectado. Eso habla muy bien de ustedes. Se ve el interés que tienen en la clase. Y desearles un feliz domingo y lo que resta del domingo para que se cuiden mucho. Y si Dios lo permite, pues nos vemos mañana en el horario de la clase. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, ingeniero. Igual, que tenga feliz Nos tarde. vemos. Ingeniera, pase buen día. Igual, feliz día. Adiós, muchachos. Cuídense mucho. Feliz día.